La clase pasada estuvimos mirando la historia de Abraham, en particular lo que es la continuación de el reino de Dios visto en este patrón de injusticia, la necesidad de justicia y Abraham tomando este rol como este intermediario, este rey sacerdote del Dios Altísimo, de el que ahora se revela a sí mismo como el Dios Todopoderoso, como después de la destrucción de Sodoma y Gomorra viene el nacimiento de Isaac y es finalmente la confirmación de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, que este niño naciera, lo imposible que era que este niño naciera, entendiendo todo lo que significaba la esterilidad de Sara, la edad de Sara, la falta de relaciones sexuales tanto de Abraham con Sara como de pareja, de matrimonio ya por la gran edad, como Dios muestra su poder a través de todo esto, en que, aun siendo totalmente imposible, Él lo hace posible. Y como finalmente esa revelación de Dios como el Dios Todopoderoso se ve en el nacimiento de Isaac, y después del nacimiento de Isaac viene la prueba más grande de Abraham y es sacrificar a su propio hijo. Vemos en Génesis 22 y la historia del sacrificio de Isaac, la fe de Abraham, por la cual es llamado el padre de la fe, y el ejemplo de fe de todos a lo largo de la historia. Vimos lo que significó y lo que pensó Abraham, según el autor de Hebreos en esos momentos, de este gran sacrificio, como es esta fidelidad de Abraham a Dios la que muestra su fidelidad al pacto, aunque queda todavía esta tensión de la parte humana debe ser perfecta, y aunque Dios asume ambas partes, vemos claramente que la parte humana siempre queda corta. Hicimos una pequeña introducción a la vida de Isaac. Nos saltamos toda la parte de Isaac consiguiendo esposa en la casa de su padre, pero vimos como las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham y esta realidad del pacto continúan en Isaac, que nos muestra esta realidad que vimos, y es que la simiente de la promesa que no empieza en Génesis 12, sino en Génesis 3. Sigue esta línea hasta que va a llegar este rey prometido. Tristemente hasta este momento ya vemos que incluso Isaac va a pecar, va a fallar, como su padre mismo, ¿no? Cometen el mismo error y el mismo pecado de, por miedo a su propia muerte, mentir respecto a la relación que cada uno tiene con su pareja. De la misma forma, Abraham dice que Sara es su hermana, luego nos explica después en la historia con Abimelech que Sara sí es su media hermana. Rebeca no es hermana de Isaac en ningún sentido, usan la misma mentira, lo que muestra esta misma realidad constante que vemos en Noé, que vemos en Adán, que vemos en todas estas figuras a lo largo de la historia de redención, que son insuficientes para cumplir este rol último de ser reyes y sacerdotes del Dios vivo y caminar de acuerdo a su ley. Vimos eso como la definición de justicia, ¿no? Finalmente el derecho y la justicia que Dios quiere es su mismo gobierno, y es que vivamos de acuerdo a su carácter y su revelación de sí mismo a lo largo de los tiempos. Y tanto Abraham, que es un gran ejemplo de esta realidad de la fe, queda corto, ¿no? Adán quedó corto, Noé quedó corto, Set, Sem quedaron cortos, Isaac quedó corto. A pesar de todo eso, vemos constantemente este patrón de fidelidad de Dios en su pueblo escogido, en que a pesar de que las partes humanas fallan, ¿no? Su pueblo mismo le falla constantemente. Él es fiel. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su relación pactal con su pueblo. Lo vemos en la vida de Abraham.
en cómo Dios salva a los justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que son Lot y su familia, a pesar de que pues el trato que le hizo a Abraham no era justo y no era lo que realmente Dios esperaba de él, pero fue como un proceso bastante cercano a lo que Abraham será eventualmente en Génesis 22. Vemos lo mismo en la vida de Isaac. Finalmente, aunque él miente, recordamos que Dios es fiel a su promesa, a su pacto, a esta relación que tiene con su pueblo. Y esto lo vemos en la vida de Isaac, solo haciendo como un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada en este pasaje. Dice, y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste, es mi hermana? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y respondió Isaac. Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, Isaac entiende esta realidad de que las promesas que Dios hace con su padre se transfieren a él, pero nacimiento, ¿no? Y vemos, como expliqué la clase pasada, la fidelidad de Dios no solo en que lo protege de la muerte de mano del pueblo de Abimelech y de los filisteos y de Abimelech mismo, sino también en que Él es el que causa que este momento pase, ¿no? Que el rey mire por una ventana y ve a Isaac con su mujer siendo íntimos como pareja, ¿no? Eh, Esto es algo que creo yo y que vamos a ver sobre todo en el libro de Génesis y Éxodo, cómo Dios es un Dios que mueve toda la historia para cumplir sus propósitos. Y vemos en esto definitivamente la fidelidad de Dios. Dios no quería que esto pasara. Y vemos que hasta este momento nadie se ha acostado con la mujer de Isaac, a pesar de que todos podían. Y eso vemos siempre la fidelidad de Dios, a pesar de que Isaac miente por una razón tonta, ¿no? No sea que yo muera por causa de él. Él todavía no tiene esta fe en Dios, a pesar de que lo ha visto y lo ha conocido en toda la vida de Abraham, porque a él se le transmite toda esta historia de lo que sucedió, desde el llamado de Abraham en Ur de los Caldeos hasta el nacimiento de él, básicamente, ¿no? Después de eso, la vida de Abraham es muy tranquila y muere en paz, como lo dijo Dios en el pacto. Pero él entiende toda esta historia y aún así tiene el mismo miedo que Abraham. Porque en las palabras de Job, ¿no? Dicen, entienden y han escuchado, pero todavía no ven con sus ojos esta realidad de quién es este Dios. Entonces, ahí concluimos la clase pasada. En la fidelidad de Dios a su pueblo, a Isaac, a pesar de que él es infiel, y esto es un patrón constante de Dios con su pueblo, ¿no? Su pueblo va a ser fiel, va a ser infiel una y otra vez, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Él es fiel a su pacto, él es fiel a su promesa, aun cuando su mismo pueblo viole el pacto, esté contra él, pelee con él, lo ponga a prueba. Dios va a ser fiel a través de las edades. Y finalmente va a ser fiel últimamente en Jesús, donde finalmente carga y paga con todo para que nosotros podamos ser su pueblo y adorarle en espíritu y en verdad. Pero bueno, ya llegaremos a eso cuando vayamos al Nuevo Testamento, pero a esto apunta toda esta historia. Y este patrón es constante, incluso en la época de oro del reino de Israel, que son, dirían el reino de David y Salomón. Yo creo que solo el reino de David se podría considerar la edad de oro de Israel. Incluso en esa época, vamos a ver que incluso el rey más grande y más poderoso de todo el reino de Israel no dio la talla. Y con eso el pueblo mismo. Y aquí continuamos, ¿no? Después de todo esto, después de toda esta realidad de que las promesas de Dios se transfieren a Isaac, de que Isaac obedece inicialmente a Dios, luego miente, muestra su necedad,
su pecado, esta realidad constante que está en el corazón del hombre, desde la época de Noé, desde que se come el fruto prohibido. Sin embargo, Dios muestra su fidelidad no solo en que Él lo protege y le da esta oportunidad a Abimelech de ver lo que está sucediendo y poner un decreto para que nadie pueda tocar a Isaac o a su esposa. Dios prospera a Isaac. Y prosperando a Isaac, prospera su reino, porque recordemos, en el antiguo Medio Oriente, todo lo que una civilización o una familia o un clan tenía era la bendición de sus dioses. Y vamos a ver que esto pasó también en la vida de Abraham y pasó curiosamente también con Abimelech, ¿no? Y es que creció tanto que asustó a la gente que vivía alrededor de ellos. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Entonces, acá vemos esta realidad de la prosperidad como una bendición de Dios, ¿no? Él es el que bendice, el resultado de esa bendición es prosperidad. No porque la bendición última y lo que Dios desea de su pueblo siempre sea prosperidad material. Esto no es lo que quiere decir este texto. Lo que está diciéndonos y lo que se está contando es como ahora el reino de Dios está en Isaac, ¿no? Él es el representante y finalmente él y su casa son el reino y el pueblo de Dios. Ahora ya no está, pero en su hijo sigue toda esta realidad. Entonces, ¿por qué lo enriquece y lo sigue haciendo poderoso? Porque cuando la gente lo ve a él, que fue todo el punto de vivir como en este punto que es Canaán, que es una tierra muy central, donde tanto el reino asirio o mesopotámico y egipcio, que eran las grandes potencias de la época, tenían que pasar por Canaán, ¿no? Entonces, que Dios haya prosperado a Abraham y la gente alrededor de él haya podido ver su prosperidad, es que veían finalmente la grandeza del Dios que ellos servían, que Moisés escribe como Yahweh, aunque sabemos que esta revelación no va a volver sino hasta la zarza ardiente, simplemente porque él quiere conectar a su audiencia con todo esto que está sucediendo en el nombre de Dios que ellos ya conocen. Pero a pesar de que Isaac y Abraham ni Jacob conocían a Dios por este nombre, simplemente Moisés usa esta palabra para hacer como esta unidad entre el Dios de los patriarcas y el Dios de Israel. Y finalmente, como vemos, los autores del Nuevo Testamento van a aplicar este mismo nombre, o veremos a nosotros en el Nuevo Pacto. Entonces, bendición no necesariamente es una realidad material en abundancia. Porque vemos que esta bendición es la misma que es la de Abraham, ¿no? Él le prometió que iba a bendecirlo, como dijo que bendeciría a Abraham, trayendo finalmente el reino de Dios, que es lo que estamos esperando, lo que estaba esperando Abraham, aunque él sabía que en su vida misma no iba a venir, porque Dios mismo se lo promete, ¿no? Es en tu descendencia que finalmente todo esto se cumplirá últimamente. Y tus descendientes serán esclavizados por 400 años y yo me encargaré de liberarlos. No, Dios hace esa promesa a Abraham muchísimo antes de que la nación de Israel sea establecida. Pero esta prosperidad simplemente es para mostrarle a la gente que vive en la época la bendición de Dios. De este Dios que ellos conocen como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y es el Dios al que sirven. ¿Y cómo se veía esta riqueza? Porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Es decir, tenía un reino bastante próspero. Para la época tener ovejas, vacas y siervos, esto es lo que llamaríamos como esclavos, ¿no? Y es personas que servían a Isaac y a su familia. No porque esto
lo apruebe Dios de alguna forma la esclavitud o algo así, sino es como la cultura funcionaba y cómo se veía prosperidad, en qué tanta servidumbre y animales y qué tan grande era el clan de uno, pues se veía qué tan poderoso era el Dios de uno. La misma razón por la que Abimelech tuvo miedo de que alguien se acostara con Rebeca, y es porque eso significaba que iban a irar al Dios de Isaac, el Dios mismo de Abraham que Abimelech conoció. Que se sabía de su poder, que se sabía de su grandeza, ¿no? Incluso Isaac mismo es como una prueba viviente del poder de este gran Dios. Porque dar a luz a un niño a los 90 años no es algo normal, sobre todo con las imposibilidades de Sara. Era un Dios que era de temer. Entonces Abimelech no quería tener a ese Dios en contra de él. Y luego vemos esta prosperidad como muestra realmente que es el mismo Dios de Abraham el que bendice a Isaac y con la bendición de Isaac finalmente muestra su reino y muestra su grandeza. Y luego vemos, y como hemos visto en todos estos relatos, que con esta bendición y con el deseo de Dios de preservar su reino y de conservarlo y de salvarlo constantemente, siempre hay una oposición constante del reino del hombre. Esto lo vemos, por ejemplo, en el pacto con Abraham, cuando todas estas aves de rapiña van y quieren comerse los animales que Abraham ha sacrificado, ¿no? Una constante oposición a esta realidad de que el reino de Dios venga y sea establecido. Desde Caín vemos eso, ¿no? Dios escoge a Abel por su fe, por su entendimiento de su carácter y su disposición a servirlo. Y Caín simplemente se revela completamente contra Dios y él y su descendencia se vuelven como este símbolo de el reino de la serpiente, el reino del hombre, donde el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre desarrolla civilizaciones para sí mismo, para su propia gloria, para su propio beneficio. Siempre que el reino de Dios prospera, siempre que el reino de Dios viene al mundo a través de diferentes hombres, en este caso pues Isaac y su familia y su clan, va a haber oposición. Esto es una realidad de todas las épocas, porque fue una promesa. En Génesis 3 recordamos claramente esa promesa, y es que en Génesis 3 vemos lo que en esta clase, en este curso titulado La enemistad cósmica, ¿no? Y es que estas dos líneas, la de la mujer y la de la serpiente, van a estar siempre en constante enemistad. Esto es un mandato divino, esto es un decreto divino para todas las edades. Jesús, como la simiente escatológica y última de la mujer, lo que realmente representaba esta promesa, es constante enemigo de la serpiente. Lo vemos en ejemplos como eh, Pedro diciéndole que él no debía sufrir y él diciéndole, aléjate de mí, Satanás. No, él entiende cuál es su función. Y él no vino acá para hacer la voluntad de la serpiente, sino finalmente la voluntad de Dios. Y todo lo que le aleje de ese propósito es enemigo de él. Él entendía quién era y cuál era su propósito. Él entendía que él debía hacer las obras que Dios le dio para dar, predicar el Evangelio y morir en una cruz. Él entendió eso desde, no sabemos qué edad, pero era bastante claro cuando empezó su ministerio a qué había venido. Cuando Juan el Bautista lo ve en el relato de Juan, él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces ya había un concepto de sacrificio incluso al principio de su ministerio, que era claro para el profeta más grande del Antiguo Testamento. Entonces hay que entender siempre que esta posición va a existir en el reino de Dios y el reino del mundo. Y esto lo he hablado muchas veces, pero hay dos reinos constantemente en enemistad. Ya con la historia de Cam y de Sem y Jafet entendemos esto, que no es simplemente dos simientes, sino que esas dos simientes representan dos reinos.
Ya podemos llamar uno el reino de Dios y el otro el reino del hombre o de la serpiente. Y estos dos reinos siempre van a estar en constante conflicto porque sus intereses son totalmente contrarios. El reino del hombre nunca va a buscar que el reino de Dios prospere. Ellos detestan eso lo vemos en la vida de Caín, por ejemplo, que Dios le da la oportunidad de arrepentirse y Caín no haya arrepentimiento. Simplemente no le importa desobedecer a Dios o hacer lo que es contrario a Dios. Para él el asesinato no fue algo malo, pero lo vemos incluso en sus generaciones, donde ellos se enorgullecen del asesinato como el pan de cada día. Matar a alguien solo porque nos ofendió, o solo porque nos trató mal, o solo porque nos golpeó, ya sea accidental o intencionalmente. Todo justifica el asesinato. Esa es la realidad del reino del hombre, porque si vemos que el reino de Dios, como lo vemos, es finalmente el gobierno de Dios en la tierra, siendo esa la revelación de quién Él es y cómo, entendiendo quién Él es, debemos nosotros vivir. Pues el reino del hombre es el reino del yo, es el gobierno del yo. Y no hay mayor interés para el reino del yo que el reino de Dios no crezca y no prospere. Porque como este es el reino de la mentira y de la subjetividad, y este es el reino de la verdad y la objetividad, que esto prospere siempre es repugnante para el reino del hombre. ¿Por qué? Porque no les deja ser quienes ellos quieren ser. Todo siempre es lo que yo quiero ser, mis intereses. No hay un estándar trascendente y no hay una verdad a la que debamos aferrarnos, sino todo es acerca de mí, lo que me beneficia a mí, lo que me gusta a mí. Si alguien me muestra la luz, que es finalmente la verdad entendida como la revelación misma de Dios, esto es todo lo que nos habla Juan cuando nos dice la palabra se hizo carne, ¿no? Dios mismo, su revelación, su carácter, quién Él es, estuvo manifestado en la carne, lo pudimos ver, la gloria del Hijo del Padre. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, te está hablando exactamente de eso. La verdad es la revelación de Dios. Él es quien Dios es y por eso Él es la verdad, porque todo lo que es revelado a Dios es revelado en el Hijo. Y Él es la luz del mundo y la gente ama las tinieblas. Ellos no aman la luz, ellos aman esta oscuridad, estos intereses propios. Esta oposición siempre va a existir. Mientras haya humanidad, mientras el Señor no vuelva, esto va a existir. Y no debería sorprendernos, y no deberíamos pensar que el reino del hombre de la serpiente quiere nuestro bien, porque eso no es cierto. Ellos siempre van a creer que el reino de Dios sea reducido. Y si pudieran extinguirlo, lo harían. El problema es que nadie puede extinguir el reino de Dios porque Dios mismo lo ha establecido. Y nadie es más grande que Dios, ni más poderoso que Dios. Una vez leí en un libro muy bueno que decía, si el diablo estuviera en control del mundo, no viviríamos en una sociedad completamente inmoral. Viviríamos en una sociedad completamente moral, donde en las iglesias no se predicara a Cristo y el Evangelio. Porque ese es el gran engaño. Esa es la vida del fariseísmo. Los fariseos eran hijos del diablo, porque ellos pertenecían a este reino y creían ser de este reino. Y no hay engaño más grande que ese, que vivir en un mundo donde todo el mundo se comporta moralmente correcto, pero están totalmente muertos por dentro. Yo diría que yo estoy de acuerdo con ese Tori, y creo que esa es la realidad. Dios permite la inmoralidad para que el hombre sea confrontado por el Evangelio. Si yo creo que soy bueno y no necesito a Dios, yo voy a estar perdido por siempre. Es nuestra realidad y esta confrontación total con esta oposición y este mundo caído que nos muestra nuestra necesidad constante de Dios. Pero esta es la realidad, esta es la oposición que siempre va a existir y la que deberíamos esperar.
Jesús mismo dice, si todo el mundo los ama realmente, ¿de qué lado están? Porque si odiaron a Jesús, ¿por qué nos amarían a nosotros? Y esto mismo pasa acá, si Dios es el que está prosperando a Isaac, que lo está haciendo definitivamente. ¿Qué va a hacer el reino del hombre? ¿Qué va a hacer la serpiente? Ella siempre va a buscar oposición, ella siempre va a buscar, y el hombre como hijo de la serpiente finalmente, los que son ciudadanos de este reino, van a buscar que esto se acabe. Este es el deseo más grande del hombre, matar a Dios. Por eso el ateísmo es la religión del reino del hombre. Porque si borran a Dios de la ecuación, solo queda esta realidad. Es cuando se enfrentan con el Dios Santo y la realidad de la moralidad y de la verdad, que este reino va a ser el esfuerzo más grande que pueda y no va a poder acabarlo. No importa qué tanto se enorgullezcan en ser el reino de la razón y del hombre, nunca va a triunfar. La- las, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el reino de Dios. Y curiosamente, ese pasaje, cuando Jesús lo dice, no es en modo de defensa, es en modo de ataque. Y eso lo veremos cuando veamos el Nuevo Testamento y el reino conquistador. Pero lo que está diciendo es, el reino de Dios va a entrar al mundo y a este reino del hombre y no van a poder detenerlo. Esto mismo va a aparecer acá. Donde Dios está bendiciendo su reino va a prosperar. Y así como su reino prosperaba en ir oposición, de muchas formas. En estas vamos a ver que es bastante clara la posición, ¿no? Quieren echar a Isaac de este territorio. Pero vamos a ver oposición como la del fariseísmo mismo, ¿no? Que están tan cegados por su propia visión de la realidad y de la revelación divina, que Dios mismo viene a ellos, su revelación total y absoluta, y ellos lo rechazan y lo crucifican. Esa posición existe, gente moral que se jacta de moralidad, pero que por dentro están totalmente muertos en sus delitos y pecados. Pero esta posición siempre va a existir y es importante que entendamos esto porque veo mucho que la gente quiere la aprobación del mundo. Sí, el cristianismo cada vez quiere hacer más sincretismo con el mundo. Estamos tan influenciados por el humanismo, incluso el humanismo teísta, que vemos esto de la enemistad y del odio como algo intrínsecamente malo. Como todo debe ser amor y no debemos tener pleitos y no debemos discriminar a los demás y usamos un montón de lenguaje que suena bello y hermoso, pero hay que entender cosas como que Dios odia el pecado, ¿no? Dios odia al enemigo. Los salmos imprecatorios son muy claros. El Salmo 2 dice, yo pondré a tus enemigos por estado de tus pies. Esa es una realidad. Dios va a vencer a sus enemigos. Y Apocalipsis se lo pone muy claro. Va a ser el llorar y el crujir de dientes. La gente va a intentar suicidarse y no va a poder, porque nadie puede con la ira del gran Yahweh. Pero esta es una realidad, y es que si Dios no se llama a tener enemistad con el reino del hombre, nosotros no debemos buscar amistad. Esto lo vimos cuando vimos la fórmula pactal en el pasaje de Pablo con respecto al yugo desigual. Nosotros no estamos llamados a tener comunión, estamos llamados a evangelizarlos y amarlos con el evangelio, pero no unirnos a ellos y que el reino de Dios se vuelva el reino del hombre. Entonces, esta enemistad y esta posición siempre va a estar ahí. Y es algo que recalcaré un montón de veces porque lo vamos a ver todo el tiempo. Como la serpiente y los hijos de la serpiente siempre van a buscar acabar con el reino de Dios. En este caso, en la vida de Isaac, lo vemos en los filisteos, ¿no? Y los filisteos le tenían envidia. Le tenían envidia todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham. Los filisteos los cegaron llenándolos de tierra.
Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Entonces, la primera respuesta es envidia, ¿no? Ellos ven la prosperidad de Dios, ven todo lo que Dios le ha dado a Isaac, y curiosamente no van directamente por lo que Dios le ha dado a Isaac, sino por lo que Dios le dio a su padre. Finalmente, ellos entienden que es el mismo Dios, ¿no? Y que si les quitan fuentes de agua, pues finalmente el hombre necesita agua para vivir, para comer. Y es una fuente y una muestra de esta prosperidad divina. Ellos van directamente por lo que Dios le había dado a Abraham. ¿Por qué? Porque, recuerden, Abimelech conoció a Abraham y sus siervos definitivamente conocieron a Abraham y vieron la prosperidad de Dios. Es más, vamos a ver que tanto con Isaac como con Abraham, Abimelech va a ser un pacto de paz. ¿Por qué? Porque finalmente Dios siempre va a prosperar a su reino más que el reino de los hombres. Para que toda persona que vea la nación de Dios, el pueblo de Dios, entienda que son de Dios. Y definitivamente esto siempre va a venir con oposición. Y esto se ve incluso en nuestras formas básicas, ¿no? Envidia. Tienen más que nosotros. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a hacer lo que ellos harían y es hacer la malosidad, ser malosos y llenarle con tierra los pozos para que no puedan tener agua. Y vemos que obviamente esto fue orden de Abimelech, porque entonces Abimelech le dijo a vete de aquí, ¿no? Esto es como un mensaje, es como una suerte de amenaza. Sí, sí, si tú sigues acá, probablemente vamos a tener que hacer guerra. Entonces, hagámoslo simple. Yo te voy a sellar estos pozos a través de mis siervos como señal para que entiendas, ¿no? Te dejo el mensajito ahí, que si sigues prosperando, probablemente vamos a tener que pelear. Y le dice, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Sí? Qué curioso. Porque esto diría como entonces esto es una muestra de que Isaac podría ganarle en una pelea. Si se enfrentaron el uno al otro, el que debería tenerle miedo es Abimelech. ¿Por qué Isaac se iría después de esta amenaza? Y es porque a pesar de que él no va a ser el rey perfecto ni el sacerdote perfecto del Shaddai o de Yahweh, él tiene esta fe que finalmente va a ir creciendo y va a llegar a un punto en el que vamos a ver cómo Abraham lo puede llamar su propio Dios, no solo el Dios de su padre, sino su propio Dios. Él no ve la violencia como algo del reino de Dios. Sí, finalmente esta fue la transición de justicia de Abraham, que pasó de pelear con escudo y espada, y Dios incluso lo prospera en esa pelea, a enfrentarse a Dios mismo como juez y él como abogado, de alguna forma, ¿no? Y últimamente sacrificando a su propio hijo, ¿no? Entonces, él entiende que Dios no los ha llamado a usar espada y escudo, sino a vivir siendo una bendición para las otras naciones. Ese es el llamado de los patriarcas. Ellos no están aquí para pelear y conquistar todo antiguo Medio Oriente, porque Dios los hubiera prosperado, pero ese no era el plan de Dios y eso no los llamó Dios. Él los llamó a tener fe y a creer en sus promesas y los fue bendiciendo poco a poco. Ellos nunca vieron las promesas de Dios completamente realizadas. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vieron esta realidad última del reino de Dios establecido. Y ellos entendían eso. Ellos entendían que su rol era un rol transicional. Que Dios los llamó y los escogió para finalmente traer su reino. A través de su descendencia. Y por eso vimos como en estas cuatro simientes de Abraham que finalmente no era Israel ni la descendencia física la que importaba, sino que esta promesa del reino de Dios finalmente es para todo creyente en toda época. Y que el último descendiente, el descendiente final de la promesa es Jesús y los que estemos en él, después de su obra que ya sucedió, somos partícipes de todas estas promesas y estas bendiciones. Entonces, la amenaza y la oposición llegan
de muchas formas en esta época era muy clara. Isaac se fue allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Entonces, esa no sabe qué hacer, simplemente acampó en el valle de Gerar y se establece ahí, ¿no? Todavía no tienen una tierra o un territorio fijo para ellos. Ellos no están en murallas, ellos todavía no tienen una ciudad. Que acampen nos muestra esta realidad misma de Abraham, y es que esto es temporal, este todavía no es el lugar donde ellos deben estar. Y con la vida de Abraham vimos que en lo último que les revela a él es como estas fronteras que el reino va a tener. Pero ellos no están buscando construir murallas todavía, por ejemplo, ellos siguen acampando. Acampar es una señal de que eran como nómadas, que esto todavía era temporal y no era permanente. Eran peregrinos, podríamos decirlo de esta forma. Todavía estaban esperando estas promesas, pero nada. Entonces, acampan y se establecen ahí, pero como es un campamento, sabemos que esto no es permanente. ¿Y qué hace él? Él simplemente hace lo, lo más normal, y es simplemente abrir los pozos de agua que habían crecido acabados en los días de su padre. Él restaura estos pozos que los filisteos habían cegado y le pone los mismos nombres que sus padres les había puesto, y estos nombres siempre están relacionados con la bendición de Dios, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que Jacob va a ponerle a uno la casa de Dios, ¿no? Betel y Peniel. Todos estos nombres siempre están relacionados con la bendición de Dios y son como una forma de oración a Dios. Eh, los altares y todo eso siempre tenían un simbolismo muy importante para la gente del Antiguo Medio Oriente, porque, de nuevo, ellos eran muy religiosos y todo lo pensaban en concepto de religión y de dioses. No eran gente que vivía y creía en la nada, o en el materialismo puro. La historia de la humanidad siempre ha sido curiosamente una historia de personas que tienen este sentido de trascendencia, y con cada civilización se va desarrollando como deidades, etcétera. Que todas son como las que los bendicen y las que proveen, y todo es como una respuesta a los dioses, o así lo era en esa época. Todo lo que se ha mostrado una respuesta de los hombres a los dioses que los habían favorecido. En este caso estamos hablando del reino mismo del Dios que nosotros adoramos, del Dios bíblico. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas, ¿no? Entonces están cavando los siervos de Isaac, restaurando todos estos pozos que los filisteos intencionalmente, como una amenaza, ciegan para que no puedan ser usados, y en medio de eso tienen agua potable, que es lo más importante después de todo, ¿no? Si tenemos pozos pero no hay agua que podemos tomar, de nada nos sirve. Entonces, incluso en medio de eso vemos como la obra de Dios. Ellos ciegan estos pozos, pero ellos encuentran un pozo de agua potable, de un nacimiento, algo muy abundante y muy importante para una civilización. ¿Y qué hacen los filisteos? ¿Cómo se ponen? De nuevo, dicen: entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Como supuestamente este territorio es de ellos porque ellos echaron a Isaac, dicen: no, esto es nuestro, esto que ustedes encontraron es nuestro. Entonces, Isaac va a seguir, y vamos a ver que esto es constante, que donde quiera que Isaac quiere establecer un pozo, ¿no? Y donde ellos quieren como acampar, va a venir, van a venir los filisteos a oponérseles constantemente. Entonces, al primero lo llaman Esek, que significa riña o pelea, porque habían riñido con él. Y cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso se llamó Sidna. Es como adversidad o acusación, ¿no? Entonces, finalmente tenemos como en estos nombres constantemente esta realidad de la oposición, ¿no? Primero es una riña, es una pelea, y finalmente es como una acusación o una adversidad constante que muestran estos nombres. Vemos claramente que en medio de todo esto, que en medio de la bendición de Dios, que incluso Él es el que provee esta agua,
A pesar de que Isaac mueve su campamento, simplemente busca restaurar estos pozos, la oposición sigue. No basta con irse y acampar en un lugar diferente. La oposición y el reino del mundo. Y vamos a ver que los filisteos van a ser un ejemplo muy constante en la historia del pueblo de Dios, ¿no? En Israel las peleas con los filisteos eran algo constante, casi que nunca se acaban. Los vemos en la época de David, lo vemos después, hasta que los filisteos mismos son vencidos, pero no por el pueblo de Israel, sino por otras civilizaciones que Dios finalmente va a utilizar para mandar a su propio pueblo al exilio. Eh, pero sí, esta posición es algo constante y parece que nunca se va a acabar. Esa es la realidad del reino de Dios desde la época de Abraham hasta nuestros días, podemos decir. Eh, que aunque ya el reino de la serpiente y la serpiente misma fueron vencidos, todavía estamos esperando este momento donde el reino de Dios va a ser establecido completamente. Y mientras ese momento llega, esta misma oposición que enfrenta el pueblo de Dios a través de todas las edades va a continuar. Y en medio de todo eso vamos a recordar esta fidelidad de Dios a su pueblo. Y es que no importa qué tanta adversidad tenga el pueblo de Dios, Dios siempre está del lado de su pueblo. Y esa es la promesa y la esperanza del pueblo de Dios en todas las edades. Es que nosotros no dependemos de nuestro esfuerzo para que el reino de Dios prospere. No dependemos de nuestras fuerzas, sino al contrario, como Pablo nos va a decir luego en el Nuevo Testamento, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en nuestra habilidad se ve el poder de Dios, la gracia de Dios obrando. Y lo vamos a ver en muchos hombres, ¿no? Lo vamos a ver en personas como Gedeón, como Moisés, como Jesús mismo, que finalmente él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que vino a servir. El rey de todo el universo, el gran Dios todopoderoso, se hizo hombre para servir a los hombres y a través de eso dar su vida por muchos. Dios siempre va a ser fiel a su pueblo. Este concepto va a estar a lo largo de la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Dios, a través de todas las edades. Si hay algo que es constante, es la fidelidad de ese pueblo. Incluso cuando su pueblo es infiel, Él es fiel. Y Él va a hacer muchas metáforas al respecto. A los que han leído los profetas, una de las cosas más constantes que vamos a ver es que Dios señala siempre la infidelidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Él dice, aunque yo fui un esposo para ustedes, ustedes son como una ramera. Eso es una cosa constante, ¿no? Dios es un esposo fiel, bondadoso, misericordioso, lleno de amor por su pueblo. Y los desposa. Vamos a ver esa belleza que es que desde el pueblo de Israel nace esta realidad escatológica que el pueblo de Dios va a ser como la esposa misma de Dios. Desde el pacto en el monte Sinaí existe esta realidad. Y nosotros somos totalmente lo opuesto. El pueblo de Dios ha sido totalmente lo opuesto a una esposa fiel. Sin embargo, Dios va a ser fiel a su pueblo. Incluso cuando su pueblo es infiel. En este caso no vemos todavía la infidelidad de Isaac o algo así, como constantemente peleando con Dios y luchando con Dios. Pero vemos esta adversidad que todo el pueblo de Dios siempre va a experimentar. Y nuestra esperanza no está en que en nuestras propias fuerzas tenemos que combatir al mundo y a la serpiente, y que si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer y tenemos que reformar la sociedad moralmente, socialmente, políticamente. Debemos hacer teonomía, ¿no? Poner los 10 mandamientos en el mundo político y que sean la regla de vida de todas las personas en todas las edades. Eso no es lo que estamos llamados a hacer. Y eso es lo que el pueblo de Dios está llamado a hacer. Está llamado a ejercer el gobierno de Dios, no a reformar la sociedad o algo similar. Nosotros dependemos de Dios y nuestra esperanza está en que Él pagará, ¿no? Como lo dice Pablo en Romanos. Ustedes amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. ¿Por qué? Porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no debemos tomar justicia por nuestras propias manos porque tenemos al Dios que es justo y Él va a juzgarlos a todos.
completamente. Esa es nuestra esperanza. Y debemos confiar en esta realidad, que Dios es fiel a su pueblo. Incluso en los momentos donde no entendemos. No poniendo el ejemplo de Israel, incluso en el exilio, donde el templo fue destruido y no hay esperanza. El pueblo de Dios tiene esta esperanza y es que Él no los va a abandonar. Los profetas tienen esta promesa, Él va a hacer un nuevo pacto y va a restaurar a su pueblo. Y los va a traer de todos lados, del oeste, del este, del sur y del norte. No hay lugar a donde Dios no va a ir a traer a su pueblo. Y esto es lo mismo que nos dice Jesús cuando dice que el buen pastor va por sus ovejas, deja las 99 y busca una. Él es fiel, siempre. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y Rehobot, que significa habitación o lugar amplio. Es decir, Dios les dio un lugar finalmente, ¿no? Les dio una habitación, un lugar amplio, donde podían establecerse en medio de toda su adversidad. Y lo vamos a ver, ¿no? Este es como el mensaje de esta realidad para Isaac, y es que en medio de toda la adversidad que iba a recibir, por ser este ente de bendición para las naciones y este llamado por el Señor, ¿no? Este representante del reino de Dios, él va a ser fiel, no importa cuántos pozos tuvieran que cavar. Finalmente él se iba a mover y iba a cavar otro pozo y ya la adversidad de esta gente no iba a estar por ahí, ¿no? No nos dice por qué los filisteos dejaron la insistencia de reñir por los pozos, porque ciertamente no querían a Isaac. Si lo quisieran o lo respetaran de alguna forma, no estarían persiguiéndolo cada vez que abre un pozo para quitárselo. Y ahí es donde vemos que Dios es fiel, cuando Él dice, ya es suficiente, si yo estoy aquí, yo te daré un lugar. Y esa es la respuesta de Isaac. Al fin, el Señor ha hecho lugar para nosotros. No fuimos nosotros que después de movernos tanto encontramos el lugar perfecto y ya podemos quedarnos acá. Es Dios el que da el lugar. Dios es el que provee la salida. Dios es el que es fiel en medio de las adversidades. Y aquí ya pueden de nuevo prosperar. Y ya vemos que la prosperidad de Isaac y la prosperidad de los patriarcas en general es esta promesa de yo te bendeciré, ¿no? Y con esa promesa viene el mandato, tú debes ser bendición, ¿no? Yo te bendigo, ahora tú debes ser bendición. Y esto está intrínsecamente relacionado con la bendición de Dios y las promesas de Dios. Isaac no estaba esperando en prosperidad porque sí, simplemente porque ahora ya no hay adversidad, va a venir prosperidad, sino porque ellos entendían las promesas de Dios hechas en Abraham. Y eso incluía la bendición de Dios a estos patriarcas. Esto no era accidental, esto era lo que Dios siempre había querido para ellos, ¿no? Así Él mostraba que Él era su Dios, Él los bendice, ellos no se bendicen a ellos mismos ni se prosperan a ellos mismos. Y esto lo vemos en la vida de Abraham, por ejemplo, cuando en Génesis 14, en vez de buscar las riquezas de este mundo a través de los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Le dice, no, yo no quiero esto. Antes, al contrario, le da el diezmo de todo lo suyo a Abimelech como una señal de yo tengo mi lealtad con Dios y yo confiaré en Dios. Él me va a prosperar a mí, Él me va a bendecir a mí. Yo no tengo que ir por mi fuerza buscándome riquezas y peleas y conquistar y llenarme de cosas, porque ¿qué dirá la gente? Abraham se prosperó a él mismo. O los otros reyes de las otras naciones lo prosperaron. Él no puede hacer así y no puede pasar eso porque él confía en Dios y en sus promesas. Incluso con una fe totalmente eh, neófita e inmadura, Abraham entendía esta realidad.
Isaac entiende lo mismo. Es el Señor el que ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es el que les ha dado un lugar. En medio de toda la adversidad, Dios obra fielmente para con Isaac, su pueblo, y les da un lugar. Y ahí van a prosperar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pueblo. El concepto de misericordia ya lo hemos hablado un poco. Gesed, Gesed, en el hebreo, esta palabra que traducimos como misericordia, es mucho más o mejor traducida como amor fiel o amor pactal. Y vamos a ver incluso que a veces vamos a ver la fidelidad y la misericordia de Dios. En hebreo esto es emunah y gesed, que son conceptos que van a mostrar siempre cómo la parte divina se relaciona con su pueblo. Y es, Dios ama a su pueblo. El amor de Dios es fiel siempre a sus promesas, a su misma elección de su pueblo. Y esto va intrínsecamente relacionado con el nombre de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Éxodo 3. Pero realmente por eso es que luego, incluso Moisés le va a decir, tú no puedes hacer eso, ¿qué pensará la gente? ¿Qué dirán de tu nombre? Porque el nombre de Dios está relacionado intrínsecamente con su pueblo y esta realidad de Dios es el Dios de su pueblo. Y eso ya lo veremos y lo estudiaremos, es algo muy bello. Pero esta es la realidad. Dios está ahí para su pueblo, siempre. Dios es fiel. Y hay un himno muy bonito, ¿no? Grande es tu fidelidad. Esta es una realidad para el pueblo de Dios en todas las épocas. Si hay algo que hemos podido ver a lo largo de la historia de la iglesia, solo contando la historia de la iglesia, es cuán fiel fue Dios para preservar su iglesia. Incluso en momentos donde la iglesia de Dios estaba totalmente oprimida, donde parecía que las herejías iban a triunfar, Dios puso hombres que dieron sus vidas y combatieron felizmente y fielmente la herejía con la verdad. Y a veces es uno o dos hombres en un periodo histórico los que preservaron a la iglesia. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Dios nunca abandona a su pueblo, Dios nunca abandona su verdad. Él siempre está ahí. Incluso en lo que llaman el oscurantismo, hay muchos escritos de muchos monjes que son totalmente ortodoxos en lo que llamaríamos la fe protestante. No fue un periodo donde la verdadera iglesia estuvo oculta por milenios. Fue un periodo donde, incluso en momentos oscuros, Dios fue fiel a su pueblo. Y lo es en la época de Isaac, y lo fue en la época de Isaac. Y es después de todo esto, ¿no? Después, como lo mismo que sucede con Abraham. Hay estos periodos de adversidad, estos periodos donde el pueblo de Dios, donde Isaac, donde Abraham enfrentan estas situaciones que los hacen crecer y madurar en fe, pero que también los hacen pasar por adversidad y dificultades, que Dios les recuerda estas realidades que, que Él les ha prometido, ¿no? Abraham sale de su tierra y llega a Canaán y él todavía no sabe dónde va, es donde Dios le reafirma esta promesa, yo te haré esta tierra en la que estás parado. Porque cuando salió de Ur de los Caldeos él no sabía dónde iba. Y cuando enfrenta a los reyes de Antiguo Medio Oriente, esos tres poderosos reyes, y gana, y pasa lo de Melquisedec, él mismo empieza a preguntarle a Dios, y esto todo que Dios reafirma sus promesas de nuevo, y hace un pacto con él. Y luego reafirma su pacto de nuevo. Dios es constantemente mostrándole a su pueblo quién es Él y lo segura que es su palabra, lo segura que son sus promesas. De allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham.
Y acá tenemos un montón, por decirlo así, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre ahora, ¿no? Y esto vamos a ver si va a volver como un patrón en los patriarcas y es, luego Dios le va a decir lo mismo a Isaac, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac. En este momento, a pesar de que las promesas han sido reafirmadas, eh, transmitidas o transferidas a Isaac, de Abraham a Isaac, a pesar de que ha habido todo este momento, en este momento Dios todavía puede llamarse el Dios de su padre Abraham. Es como llega un momento en el que cada uno de los patriarcas tiene esta, podemos decir, esa especie de conversión, ¿no? Entre comillas, porque no es conversión como nosotros lo entenderíamos. Y no es que nunca hubo fe antes de ese momento de conversión, pero llega un momento en la historia de cada uno de estos hombres donde se apropian de esa realidad de que Dios, ellos son el pueblo de Dios y Dios es su Dios. Y ahí es donde Dios los llama Dios de Abraham, Isaac y Jacob finalmente. Pero empieza con el Dios de Abraham. Dios llamó a Abraham y todas estas promesas se las transfiere a él, pero ahora debe ser también el Dios de Isaac. Y lo primero que le dice es no temas. En medio de toda esta adversidad, yo te prometí lo que le prometí a tu padre, ¿no? Y obviamente hay temor, porque finalmente no estamos hablando que las consecuencias de la adversidad del mundo eran simplemente cavar pozos y ya, y cegar pozos y quitar pozos. La gente en esa época era muy violenta, como hoy en día, pero hoy en día las leyes y las restricciones estatales hacen mucho más controlada la violencia que sucede en el mundo. Pero el ser humano siempre ha sido muy violento por naturaleza desde la caída. Y en esa época, finalmente, tanta oposición podía terminar en guerra y la guerra finalmente en muerte. Y pues en medio de toda esta oposición no es antinatural para Isaac tener temor. Humanamente creo que todos hemos experimentado eso en medio de la oposición o de la adversidad. Pero este Dios que ahora y en este momento vamos a ver, se va a volver el Dios de Abraham e Isaac, ¿no? Le da esta garantía y esta promesa que vamos a ver lo que se va a relacionar muy importantemente con el nombre de Dios. Por esta realidad de yo estoy contigo. Esto se lo repite tanto Abraham como Isaac y con Jacob. ¿Por qué uno no debe o por qué Isaac no debía temer? No porque yo te voy a dar un ejército, o yo voy a poner a tus enemigos por estrado a tus pies o los vencerás. Nada. ¿En qué debe estar la fe de Isaac? En que este mismo Dios de su padre, el que él ha visto su grandeza y poder, porque realmente lo que solo el hecho de que él exista, de que él haya nacido, ya es una prueba de que quién debe temer al Dios que puede traer de la muerte vida. Todos los dioses se airían, se airían, se airean, airan, ¿cómo se dice? Es Airan, creo. ¿Sí? Sí, airados. Sí, supongo, sí, creo que sí. Bueno, se Les da airan, ira. ¿sí? Ok, gracias. Todos los dioses se airan, incluso muchas veces matan a sus sacerdotes o su pueblo, sus siervos. No, eso era algo muy común en el antiguo Medio Oriente. Los dioses castigaban y traían pestilencia y muerte, pero los dioses no resucitaban. Los dioses no traían a los muertos de nuevo a la vida. Eso nunca fue algo que incluso la gente del antiguo Medio Oriente, con toda esta imaginación de todos estos panteones que ellos creaban, podía concebir. Ellos podían matar, los dioses podían matar, pero los dioses no resucitaban. Ahora, ¿cómo no tener fe? ¿Cómo no tener fe y cómo no descansar esta en realidad? Es que Dios es un Dios que está con su pueblo.
incluso en los tiempos más secos y oscuros. Si hay una realidad que es clara y es que Dios siempre va a estar con su pueblo. Esa es una promesa para siempre. Dios no va a abandonar a su pueblo. Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia es para traer su pueblo de vuelta a sí mismo, porque es su pueblo el que lo abandona. Dios no abandona a Adán y Eva. Dios les da su instrucción, les da un jardín, les da cuidado. Ellos son los que abandonan a Dios y deciden tomar de este fruto y ser enemigos de Dios y rebeldes contra Dios. Pero Dios está con ellos, Dios los perdona, Dios les ofrece perdón, Dios les ofrece misericordia. Y misericordia, recordamos, es este amor fiel a su pueblo. Y cuando el hombre mata a Abel, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, Dios sigue siendo fiel. Dios da otro hijo a Eva para que sea este sustituto. Continúe esta tradición de adoradores de Dios. En medio de la adversidad, este es nuestro descanso y nuestra esperanza, es que Dios está con su pueblo. Incluso cuando no podemos verlo o entenderlo, por ejemplo, con Job o Habacuc. Cuando nos preguntamos por qué, una de las realidades en las que podemos descansar es que Él es un Dios que está con su pueblo. Siempre. Y ahora le dice a Abraham, a Isaac, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esto nos recuerda estas promesas que Dios ya les hizo a Abraham y que transmite y recuerda a Isaac. Por amor de mi siervo Abraham. Y acá vemos esta realidad, ¿no? Y es que Dios ama a su pueblo. Siempre ha amado a su pueblo. Incluso en los momentos en los que su pueblo se rebela contra él. Dios ama a su pueblo. Y esto es una realidad increíble, que el Dios Todopoderoso, porque esa es la revelación que tenemos de Dios acá, ame a su pueblo. Porque Abraham falla, e Isaac falla, y aún así Dios lo ama. Yo amo a mi siervo, yo amo a mi elegido, yo amo a mi escogido, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi reino, y por eso mantendré mis promesas, y mantendré este pacto que hice yo, que finalmente él decidió tomar las dos partes, y el castigo de las dos partes si alguna incumplía. Esta es la fidelidad de Dios y el amor de Dios a su pueblo. Que Él estuvo dispuesto a cargar con nuestra iniquidad, con nuestras falencias, con nuestro pecado, con nuestra rebeldía contra Él, para que finalmente la familia de la fe, la familia de Abraham, la familia de la promesa, pueda existir en unión al Mesías. Esta es la realidad. Dios ama a su pueblo. Es algo que nunca debemos olvidar. Porque a veces, y creo que es lo que muchos cristianos se cuestionan, y es, ¿será que Dios sí me ama? Definitivamente. Dios ama a su pueblo, a todo su pueblo. A lo largo de las edades, el amor fiel de Dios está con nosotros siempre. Cuando, por ejemplo, vemos este pasaje, sus misericordias son nuevas cada mañana. Está hablando de esto, es amor fiel a su pueblo, es nuevo cada mañana. Nosotros no vamos a agotar el amor de Dios por nosotros. Eso es imposible. Solo miremos a la cruz. Ahí está el amor de Dios por su pueblo. Ahí mostró Dios su amor, en que dio a su Hijo a morir. Su único, su amado, su escogido, para que su pueblo pueda volver a Él. Pueda volver de este exilio desde el Edén. Dios ama a su pueblo. Veámoslo en la cruz. Incluso cuando no lo creamos, vamos a la cruz y veamos ahí el amor de Dios por su pueblo.
Y veámoslo en esta historia tan rica que Dios ha obrado constantemente en la historia para mostrar su amor por su pueblo, su fidelidad, su grandeza, su carácter, todo está ahí. Y acá vemos esta continuación tanto de la simiente de la mujer en Abraham como en Isaac, porque es en este momento, cuando estas promesas son reafirmadas, que tenemos esta realidad de conexión en toda la historia. Y por eso es importante ver las genealogías. Las genealogías nos ayudan a rastrear esta simiente de la mujer desde Eva hasta María y hasta José. Las genealogías son bellas porque ellas unen toda la historia de la Biblia. Y allí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Adoración. Vemos el amor de Dios por su pueblo. Vemos esta realidad, vemos la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Adoran. El altar es adoración. El sacrificar, como vemos desde Génesis 4, es una señal de adoración y la señal que Dios requiere de nosotros. En esa época eran sacrificios de carne y hueso. Hoy en día son sacrificios vivos y es entregar nuestra vida entera, todo lo que somos es para Dios. Nuestro respirar, nuestro parpadear, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Todo eso es una muestra de oración. En este caso es un altar. Y ahí invoca el nombre del Señor. Y esto nos conecta con Set en Génesis 4, porque la civilización de Caín, los hijos de Caín, la respuesta es hacer una civilización humana, ¿no? Y esto que representa el reino del hombre, finalmente, o el reino de la serpiente, ambos nombres son intercambiables. Yo voy a hablar del reino de la serpiente porque nos ayuda a entender más esta realidad. A veces pensamos que los hombres no son tan malos y el reino del hombre no es tan malo. Pero todos odiamos a la serpiente. Entonces creo que para mí es mucho mejor utilizar ese término. ¿Cuál es la respuesta de Seth? Que ellos invocan el nombre del Señor. No, lo mismo, invocan el nombre de Dios. Y este es el reino de Dios. Adoradores. Adoradores del Dios vivo. Porque fuimos hechos para adorar a Dios con nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras bocas, en servicio de todo lo que hacemos de adorar a Dios. Y esto nos conecta a esta realidad, que la familia de Isaac es igual que la de Abraham, la que invoca en el nombre del Señor. Definitivamente, acá todavía no está el nombre Yahweh, los patriarcas no lo conocen, pero Moisés nos conecta a esta realidad porque Moisés es un genio literario. Él escribe una historia tan conectada y tan bella, tan unida, que es increíble cómo los teólogos liberales quieren decir que esto tuvo 6 autores. Y no 6 autores, 6 grupos de autores a lo largo de miles de años. Cuando solo la unidad de Génesis y de todo el Pentateuco nos muestra que definitivamente esto lo hizo un autor y una mente, porque está diseñado para que lo unamos todo y veamos estos patrones repetitivos una y otra vez. Esto no es un accidente y una casualidad de un montón de autores que terminaron haciendo algo medio coherente sin saberlo. Realmente Moisés quiere que conectemos toda esta realidad. Quiere que, así como lo vimos en Abraham, que Abraham invocó el nombre del Señor, Isaac también hace lo mismo. Esto es algo bellísimo. Dios ha conservado su reino en medio de un mundo oscuro, como lo fue el mundo de Noé, donde solo había un justo. Lo conservó en medio de la Torre de Babel, donde la humanidad dice, nosotros vamos a seguir este camino, vamos a hacer la civilización humana. Que no necesariamente
podría ser una sociedad completamente inmoral, pero una sociedad completamente alejada de Dios, en rebeldía contra Dios. Y como lo dije hoy en la clase, eso no siempre es inmoralidad descualquierada sin control. Esto a veces incluso es moralidad vacía. Porque esa es la sociedad humanista perfecta, ¿no? Una sociedad en la que todos se respetan, en la que todos pueden ser lo que quieren ser, nadie juzga a los demás. Todos tienen su religión, su visión, todos son felices, pero no hay Dios, no hay justicia, no hay un Dios santo, creador del cielo y de la tierra. Todos son opiniones y una lucha de opiniones. Todo es el reino del yo y de la subjetividad y de la mentira. Ese es el mundo que Satanás querría. Un mundo donde toda la gente vive en paz y armonía, pero donde Cristo no se predica y el Evangelio no se conoce. Esta es la continuación del reino de Dios. Está aquí. Y finalmente lo vamos a conectar con nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros invocamos el nombre del Señor. Con nuestras vidas, todos los días cuando oramos a Dios, cuando hacemos un devocional, cuando dedicamos lo que hacemos a Dios, cuando trabajamos para la gloria de Dios, enseñamos para la gloria de Dios, tenemos comunión para la gloria de Dios. Todo esto es oración. Y este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son adoradores en espíritu y en verdad. Y este concepto de oración es hermoso a lo largo de la Biblia. Tristemente nos vamos a ir por simplemente el concepto de reino, porque no puedo estudiar todos los temas que unen a la Biblia. Pero la oración es vital y siempre ha sido vital para el reino de Dios. Y vemos ahí la prosperidad. Ahí plantan la tienda. Y finalmente se establecen. Y ahí abren un pozo, que es como esta muestra de prosperidad, de bendición de Dios. Y acá es donde podemos decir que Dios es el Dios de Abraham y de Isaac, en este momento. Las promesas son reafirmadas y el pueblo de Dios responde en adoración. Esto es bellísimo. Esto podemos ver la conexión. El reino de Dios no se ha perdido y nunca se perderá. No importa la adversidad, no importa qué tan desesperados creemos que estamos, o qué tanto creemos que, mejor dicho, somos la minoría más perseguida y nos van a echar y nos van a quitar de las iglesias. No importa en qué momento de la historia estemos. Dios ama a su pueblo, Dios es fiel a su pueblo y su pueblo va a responder en oración. Y el reino de Dios siempre va a existir. Porque para allá vamos, el reino de Dios es la realidad última de la humanidad. Su pueblo vivirá en su presencia para siempre. Eso es lo que veremos finalmente cuando lleguemos al reino consumado. Pero eso es algo que siempre está ahí. La historia de la humanidad es la historia de Dios moviendo la historia para llegar a ese momento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Perfecto. Entonces ya seguimos con la vida del tercer patriarca. Y ese es... no. Antes de eso, pues, como resultado de todo esto y la respuesta de oración, vemos que Dios bendice a Isaac y cómo lo hace prosperando su reino, como él tenía fe en, porque él entendía quién era Dios. Con esta verdad revelada, o sea, es que ¿cómo no vamos a responder en oración cuando Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo amo a mi pueblo, yo los amo? ¿Cómo no vamos a responder en oración y cómo Dios nos va a prosperar en medio de la oración? Nos va a bendecir, pongámoslo mejor, ¿no? Porque finalmente todo esto es bendición. Bendición divina. Y otro tema es la bendición última, que no es una tierra ni prosperidades materiales, sino la salvación de Dios y el Espíritu mismo de Dios. Y esto lo vemos en este pasaje, ¿no? Entonces Abimelech vino a él desde Gerar. Entonces ya Isaac pudo establecerse de nuevo, ¿no? Toda esta adversidad terminó.
Dios les da un lugar, allá se establecen, hacen un pozo, y ahora es Abimelech el que va, ¿no? El que lo había echado ahora va y lo persigue. Con su consejero Ausat y con Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Isaac: ¿Por qué han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. La gente puede reconocer eso, ¿no? El reino del hombre reconoce dónde está Dios y dónde está su pueblo. Porque ven en medio de toda su adversidad, ellos querían acabar con Isaac, querían quitarle su prosperidad, querían quitarle su bendición. Porque finalmente eso es lo que ellos querían, esa es la intención de ellos, eso lo podemos ver. Porque la gente de esa época no pensaba simplemente en términos materiales y materialistas. Todo esto está relacionado con dioses, como lo vemos, porque la respuesta de ellos es: no tú eres poderoso, sino tú eres el bendito del Señor. Es decir, vemos la misma bendición en ti que vemos en Abraham. Conocemos este Dios, el Dios de tu Padre. Hemos visto lo que hizo con él. Hemos visto que tú naciste, por ejemplo. Es claro que hay odio acá. Pero Dios muestra su prosperidad, ¿no? Y después de todo, esto es lo que Dios llamó a los patriarcas para hacer y ser la bendición de las naciones. Y esto se puede ver, esto es algo que la gente podía ver. Esto no era algo que era inalcanzable y esotérico y oculto. Ellos ven que en medio de toda esa adversidad no pudieron triunfar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Isaac. Dios amaba a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y esto es de alguna forma esta promesa y esta responsabilidad de parte de los patriarcas cumplida, ¿no? Ellos son bendición. Incluso en medio de la adversidad, ellos no responden con más violencia, no responden con más maldad, sino al contrario. Ellos esperan en Dios. Y Dios es el que se encarga de todo. Ellos simplemente abren un pozo más y abren un pozo más. No dicen: no, esto es nuestro, al contrario, peleemos por él. Que es finalmente lo que haría cualquier civilización de la época. ¿Sí? Si no estamos en un acuerdo, nos agarramos o terminamos haciendo un pacto, que es lo que pasa, pero usualmente eso pasaba después de que se agarraban y uno ganaba, o no querían perder más gente porque no quedaría nadie, no quedaría más ejército, y decían como: bueno, ambos somos igual de poderosos, o yo te gané, hagamos un pacto para que yo como soberano y tú como mi vasallo quedemos en un acuerdo, porque ahora tú eres parte de mi reino, o entre iguales y decir: listo, no peleemos más, esto no está llegando a ningún lado, ninguno va a ganar, hagamos paz. Y la respuesta es la misma, pero sin violencia. Simplemente Dios obrando hace que esta gente reaccione. Vemos claramente que Dios ha estado contigo. Acá vemos la promesa cumplida. En medio de todo eso no pudimos acabarte, porque tu Dios es más poderoso que nuestros dioses. Nosotros intentamos quitarte la bendición divina. Intentamos alejarte y no pudimos. Ahora hagamos paz, ¿no? Y esto eh, no es un pacto como el que veremos después, por ejemplo, en Josué, que es contra la voluntad de Dios. Simplemente es Dios obrando para que Isaac viva en estas tierras como su padre vive en estas tierras. Que es lo que vimos en la anterior clase. Dios le mandó, ¿no? Quédate ahí, no te muevas, no vayas a Egipto, quédate ahí. E Isaac obedeció toda su vida. No fue a buscar prosperidad en el mundo material en Egipto, sino se quedó en Canaán. Y ahí en sus tienditas vivió como su padre.
Y esta paz va a estar ahí para que Jacob se establezca también ahí. Y finalmente pase todo lo que es la historia de José, que es la mayoría de Génesis, ¿no? Eh, una historia bastante completa. Creo que probablemente la historia más completa que tenemos de una persona en el Antiguo Testamento, desde su juventud, todo lo que vivió y todo lo que hizo con una persona. Y acá vemos como esta realidad de las promesas de Dios con Abraham, ¿no? Él bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Por eso podemos entender que esto no es un mal pacto. Después de todo, ellos están llamados a ser bendición porque así han sido benditos por Dios para hacer esta bendición. Y este tratado de paz es simplemente la prosperidad de Dios después de esta respuesta de oración y estas promesas reafirmadas. Y con eso concluimos la historia de Isaac. Y ahora sí creo que continuamos con Jacob. Bueno, último. Sí. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y les informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua, ¿no? Entonces, todo esto es simplemente la bendición de Dios otra vez. En medio de toda esta adversidad, Dios termina mostrándole a Isaac quién es él. Él termina siendo el Dios de Isaac, ¿no? Él lo abraza como su Dios. Tienen como este momento único y específico en la historia eh, de bendición. Y todo termina como en fueron felices para siempre, de alguna forma. Las promesas continúan, las promesas de Dios son verdad, Dios es fiel, y el pueblo de Dios son adoradores, que la gente puede ver, ¿no? Esto es algo que siempre debe ser notorio. No, no hay un pueblo de Dios lleno de agentes secretos, que uno no sabe qué son ni qué creen, pero un día uno les dice como, ay, escucha a este Jesús, y ahí sí le dicen, ay, sí, yo he sido cristiano toda la vida, y uno nunca se dio cuenta que el compañero de trabajo era cristiano, porque son agentes secretos. Esto creo que es evidente a lo largo de la Biblia que esto nunca es el hecho. Es bastante claro quién es parte del pueblo de Dios y quién no es parte del pueblo de Dios. Y no hay vergüenza de ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y no hay nada que temer. Y ahora sí, continuamos con la historia de Jacob. Y empezamos con el pasaje eh, sobre la elección de Jacob. Y esto es un patrón que no empieza con Jacob, ¿no? Es un ejemplo que Pablo luego va a usar para mostrar la elección divina de Dios de su pueblo, porque recordemos algo que he dicho ya muchas veces y es que aunque estos individuos tienen un propósito en la historia, estos representan siempre el pueblo de Dios y el reino de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento hablan simplemente de puro individualismo personal. Siempre todo esto está en relación a un pueblo. ¿Y cuál pueblo? El pueblo del reino de Dios. Esta es esa realidad. Y cuando lleguemos a Romanos 9, por ejemplo, tenemos que verlo y entenderlo no simplemente como la elección de individuos, sino la elección de un pueblo. Que también es la elección de Isaac, por ejemplo. Porque él escogió a Isaac y no a Ismael. Y la razón por la que luego Pablo va a escoger el ejemplo de Jacob es porque es el más fácil de ilustrar, ¿no? Porque mucha gente diría, pero Isaac fue como el hijo de la promesa, nació de Sara, todo esto. Entonces, obviamente no iba a ser Ismael, como si la elección divina no aplicara ahí.
Y creo que el más claro es el de Abraham, pero Abraham es puesto tan en alto y como este hombre de fe, que a pesar de que no hace las cosas bien, no está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, entonces la gente dice como, ahí no podemos ver la elección soberana de Dios. Aunque este patrón de elección empieza en Génesis 12. Más claramente, antes yo creo que desde Génesis 4 podemos ver el tema de elección, pero de alguna forma siempre se habla de la gente o del pueblo de Dios, las personas que obedecen y oran a Dios como justos, en Génesis 4 hasta Génesis 12, ¿no? Entonces, uno podría decir, está basado en la justicia de las personas que Dios las escoge. Pero en Génesis 12 es claro que Abraham es un pagano idólatra. Eso lo vimos cuando hablamos de la elección de Abraham en Génesis 12 con el pasaje de Josué. Y era claro para el pueblo de Dios, cuando entra a la tierra prometida, que Abraham no era el candidato ideal. Imaginen, hay personas como Melquisedec o posiblemente Job que viven en la época de Abraham. Entonces no es como el mejor candidato, de ninguna forma. Es un pagano, un idólatra. Es de la semilla correcta, ¿no? Es un hijo de Sem, pero es claro que a pesar de que la humanidad después de Abel se llenó de idolatría y de religiones falsas y de dioses falsos, todavía hay verdaderos adoradores. Sí, es bastante claro para mí que no eran solo dos personas en toda la humanidad que adoraban al Dios vivo. A pesar de que el nombre Yahweh se perdió y luego va a ser recuperado por el pueblo de Israel en el Éxodo, se conocían estos nombres, ¿no? Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Entonces, para mí es bastante claro que la adoración al Dios vivo no dependía de Abraham y su elección es completamente soberana. Sin embargo, la elección de Jacob es vital para entender la historia de Jacob. Porque Moisés la incluye por alguna razón y es un pasaje que nos va a ayudar a luego entender e ilustrar la elección del pueblo de Dios para hacer su reino. Y esto lo podemos ver, incluso diría yo en Génesis 1, con la elección de Adán como rey y sacerdote. Porque no por ser un Adán, no por ser un humano, uno ya tiene el derecho de ser rey y sacerdote del Dios vivo. Eso no existe. Dios nos crea en su imagen y semejanza, no porque nosotros debamos ser su imagen y semejanza, sino por misericordia y gracia. No hay un, mejor dicho, relación derecho-deber en la creación de la humanidad. No, es simplemente gracia. Dios nos hace criaturas especiales y la corona de la creación no porque nosotros nos lo merezcamos. Esto no es una meritocracia. Desde la creación del mundo podemos ver la gracia de Dios. No es porque somos racionales que somos mejores a los demás o porque somos emocionales a un nivel superior o porque tenemos un sentido de trascendencia. Somos especiales porque fuimos hechos a la imagen de Dios, por gracia. Esa es la realidad. No es algo que debía ser así, sino que Dios, que es lento para el y grande en misericordia, lo hace. Entonces, sí es la elección de un individuo, pero siempre tengamos en mente que esto no se trata de individuos solamente, porque Isaac no es simplemente Isaac, sino es el rey sacerdote del pueblo de Dios. Así como Abraham no es simplemente Abraham, sino su casa es la que Dios va a establecer, no el pueblo de Dios. Entonces, empezaremos y creo que con la elección de Jacob terminaremos la clase de hoy, entendiendo que la elección no empieza en Jacob, sino que el concepto de elección divina y soberana lo podemos entender desde Abraham, todos los patriarcas, incluso el pueblo de Israel. Él los escoge para hacer su profesión, su posesión preciosa. Entonces, la elección de Jacob. Entonces dice, Isaac oró al Señor en favor de su mujer y recordemos, ¿no? Que, que todo esto está basado creo yo, esta realidad de que Dios es El Shai, de que Dios es El Shai. ¿Por qué? Porque Rebeca también es estéril. Tanto Sara como Rebeca son estériles, ¿no? Y esto no es accidental, porque ya entendemos desde Génesis 17 que esta es una revelación
misma de Dios. Nos saltamos toda la historia de la esposa de Isaac porque no nos ayuda a conectar muy bien la historia, pero empezamos acá, ¿no? Entonces, Rebeca es estéril, no puede tener hijos. Isaac ora, ¿no? El rey sacerdote de Dios. Ora al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y el Señor lo escuchó. De nuevo, fidelidad de Dios a su pueblo. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella. Y acá ya tenemos, ¿no? Que eran gemelos o mellizos. No estamos seguros. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo, no? Entonces, antes recordemos, ¿no? Que la esterilidad es relacionada con muerte y castigo divino, ¿no? Castigo o maldición divina. Esto no es un problema simplemente médico. Porque nosotros tenemos esa concepción de estéril como algo médico, algo fisiológico, y así es, pero así no pensaba la gente en la época. Esto era muerte, era un vientre muerto, un vientre que estaba así por castigo o maldición divina. Y nos recuerda, de nuevo, esta realidad, que Dios es el Dios todopoderoso. Esto es lo que la historia de los patriarcas nos recuerda por encima de todo. Dios todopoderoso. Todopoderoso para cumplir sus promesas, para cumplir su propósito, para traer vida de la muerte. Algo que de nuevo es increíblemente espectacular. Entonces, Dios la libra de esta maldición, ¿no? Por medio de Isaac. Pero ahora viene como esta otra, podemos decir acá, una adversidad, ¿no? Y no es solo el dolor de parto o las cosas normales del embarazo, sino que dentro de ella ambos estaban peleando, literalmente. Eso es lo que el texto nos quiere decir. ¿Cómo pelean dos fetos? No sabemos, pero era bastante doloroso para ella, ¿no? Entonces ella dice, si esto era el propósito de todo esto, ¿no? Si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál era el punto de quedar embarazada, de reversar esta maldición, si lo que viene es aún más dolor? Como, como si fuera un castigo en vez de una bendición. Podemos decirlo así, ¿no? Eso es lo que piensa Rebeca. ¿Cuál es el punto de todo esto? De reversar esta maldición y ver el poder de Dios si vengo de una maldición a otra. ¿Y qué hace ella? Va a consultar al Señor. Esto es una muestra de fe, ¿no? Y que tanto Isaac como su casa realmente son estos reyes y sacerdotes de Dios y su pueblo, que esta realidad es siempre de pueblo y no solo de individuo. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Entonces, lo primero que nos cuenta es esta realidad de dos naciones y naciones podemos entenderla como reinos, ¿no? Igual que pueblos. Son reinos. Y esto nos conecta con Abraham, ¿no? Después de todo, Abraham dejó de ser Abraham y se volvió Abraham, padre de naciones. Y vemos que eso tiene su cumplimiento inmediato, no último ni más importante, en que los ismaelitas son una gran nación, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo árabe hoy en día, descendientes de Abraham, muestran que realmente Dios bendijo a Abraham de esta forma, que no simplemente son patriarcas, sino que son una fuente de monarquías, podemos decir, ¿no? De dinastías. Aunque tenemos la dinastía de la promesa del reino de Dios, también de Abraham, todo lo que nazca de Abraham iba a ser como una nación. Y como Isaac ahora es este ser de bendición y este rey sacerdote de Dios, pues él y Rebeca, que es de la misma casa de Abraham, ¿no? Eso es algo que está en la historia de Rebeca, es decir, sigue siendo de la simiente de Sem. Eh, lo que nos conecta con esta realidad de una dinastía, entre comillas, pura, podemos decirlo así. Eh, incluso en estas naciones que no van a ser la nación última del reino de Dios. Tenemos esta continuación con las promesas a Abraham. Esta realidad de Génesis 17 que vimos constantemente no es simplemente promesas de bendición para una persona o algo así, sino es esta realidad del reino de Dios y de reyes y de reinos y de dinastías
esto continuará. Un pueblo será más fuerte que el otro, ¿no? Entonces acá ya viene la promesa, ¿no? Es decir, acá hasta este momento podríamos decir que ambas naciones son iguales. Entonces, hasta este momento podríamos decir que ambos son como iguales, ¿no? Hay dos pueblos, dos naciones, dos reinos. Y ambos van a ser tuyos. Es decir, no, a pesar de que ambos son como dinastías, no van a estar juntos, ¿no? Entonces tenemos bebé número uno, bebé número dos. Ambos van a ser pueblos y van a estar separados. Eso es mandato divino. Ellos no van a formar un solo pueblo. Lo que sería raro, ¿no? Usualmente las familias, los clanes, buscaban unidad familiar. No era común y no se buscaba que los hijos se dividieran y hicieran reinos diferentes, sino que ambos expandieran el reino y fueran como, se unieran como familia, como clan. A pesar de que solo uno puede ser, y pues en este caso es el primogénito, el que hereda el trono. eh, Esto no es como la historia medieval de siempre buscando matar al hermano para coger el trono, o al primo, que es la historia de los reinos medievales. Esto es una civilización diferente, usualmente se apoyaban, ¿no? Eventualmente, si este moría en guerra, pues este cogía el trono. Eh, pero no era común que se dividieran porque sí, pero esto ya es mandato divino. Estas dos naciones no son compatibles. Y lo veremos después en otros Testamento, nos va a explicar ejemplos como el de Saúl, ¿no? Que no halló perdón en su corazón, incluso aunque lloraba, ¿no? Por todo lo que hizo. Pero vamos a ver que él nunca valoró su primogenitura, ni su estado, ni todo lo que es legado, ¿no? Entonces la primera señal es que los divide. Y la segunda es que el mayor va a servir al menor, ¿no? Entonces los va a dividir y uno va a ser más poderoso que el otro. No van a tener el mismo poder. Y luego nos dice que es el segundo hijo, el menor, el que servirá, el que va a tener más poder, más fuerza. Y es el mayor el que va a servir al menor, lo que es completamente contrario a lo que uno pensaría en la época, ¿no? Es el primogénito el que tiene todos los derechos al trono. Incluso si son gemelos, el que nace primero es el que tiene todos los derechos al trono. Sin embargo, Dios no es así, ¿no? Y Dios está obrando como El Shaddai, en darle vida al vientre de Rebeca, ¿no? Pero también en su elección soberana y todopoderosa de la simiente que va a continuar la dinastía abrahamita, podríamos decirlo así. Y es acá donde escoge a Jacob. Y por eso es que luego Pablo pone el ejemplo, ¿no? Antes de que ninguno de los dos hubiera nacido, ni hubieran hecho algo bueno o malo, que todos podrían poner la excusa para Abraham o Isaac por un lado o por el otro. La elección de Jacob como representante del reino de Dios y como continuador de este pueblo de la promesa que viene desde Abraham es completamente soberano, ¿no? No han nacido y ya está haciendo esta promesa. Dios la embaraza no con uno solo, porque después de todo es Dios el que concibe, ¿no? El que le ayuda a concebir, el que escucha a Abraham para que, en medio, que una mujer estéril con esta maldición divina pueda concebir. Es el que le da gemelo. Es el que le causa como esta adversidad, entre comillas, ¿no? De que sean gemelos y peleen dentro de ella. Y la respuesta es, no te preocupes, eso es como, esto es mi plan. Vas a tener dos hijos que van a ser grandes naciones. Van a estar divididos, no van a formar un solo pueblo. Uno va a ser más fuerte que el otro. Y a este al que voy a escoger. Y es increíble porque la vida de Jacob es una vida de engaño. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Jacob es una joyita increíble. No nos vamos a ver toda la historia de Jacob, pero si hay algo que nos dice su nombre y nos muestra su historia es que él es un engañador por excelencia, un mañoso, un pillo, un pícaro. No es el que nosotros escogeríamos para traer el pueblo de Dios. Y
es a través de él que van a venir 12 tribus y ese número 12 va a volverse un patrón de lo que se va a conocer como el pueblo de Dios. Por eso van a haber 12 apóstoles, ¿no? Es el pueblo de Dios escatológico, un nuevo pueblo. Y eso lo veremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis, por ejemplo. 144.000 es 12 por 12 por 1000. Es simplemente el pueblo de Dios último, que es 1000 era un número gigante y 12 por 12 es simplemente el pueblo de Dios como en antiguo y nuevo, básicamente, ¿no? Ese es el pueblo de Dios. Ya veremos cuando lleguemos a eso, pero es de este hombre que viene todo esto. Y no es un ejemplo a seguir. Y es, diríamos, todos nosotros el peor de los patriarcas. Pero es de su simiente que va a venir el pueblo de Dios. La nación teocrática que va a fallar. Y ya aprenderemos más de la historia de este hombre, pero empezamos por una elección soberana. Nosotros no sabemos lo mañoso y lo estafador y lo mentiroso que es Jacob hasta después de que crece. Pero tenemos una elección completamente soberana de su pueblo y de la continuación de todo esto que ya hemos visto. No es simplemente elegir un individuo y ya porque sí. Es la elección soberana de Dios de su pueblo, representado por patriarcas en estos relatos del Génesis 12 al Génesis 28, 30, cuando ya coge protagonismo José. Pero aquí empezamos, y aquí empieza la historia de Jacob y la continuaremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Sí, Natalie. Daniel, es que yo estaba pensando si la cena del plato de lentejas era una abdicación. ¿Era una abdicación? Si se puede pensar así. Sí, sí se puede tomar como una abdicación. De alguna forma sí, realmente, pues entendiendo todo este concepto de realeza, es claro que es una abdicación, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Creo que Esaú va a representar lo que Caín representó en Génesis 4. Eh, creo que Esaú, por lo menos en el relato bíblico de él y su hermano, va a ser como este hombre que representa el reino de la serpiente como Caín. Es un hombre que no tiene integridad, que se vuelve completamente rebelde ante Dios, al Dios de sus padres, eh, y no ve valor en nada. El autor de Hebreos lo va a poner en esos términos, ¿no? Él no hallaba arrepentimiento, y creo que un ejemplo claro de un ser humano que no haya arrepentimiento nunca en todo lo que hizo fue Caín. Entonces sí es una abdicación, pero creo que va mucho más allá de eso, porque no solo abdica al trono del reino de Dios, sino que abdica y se revela completamente contra eso, como Caín lo hizo. Pero sí va por ahí.